Hola a todos. Vamos hoy día a hablar sobre pruebas de coordinación y marcha, y también reflejos, sobre todo osteotendinosos. Empezaremos. Supongo que se escucha bien. Sí, doctor, me escucha. Correcto. Sí, doctor, sí se escucha. Muchas gracias. Antes empezaremos con un video que les dije, les mencioné en una clase pasada, de una paciente. Permítame unos cuantos minutos para compartir este caso del Hospital 2 de Mayo hace un par de años. Vamos al video y vamos comentando. Es una paciente mujer, obviamente, de 50 años, con antecedente de diabetes mellitus de larga data. Y llega a emergencia, ¿por qué? Por lo que están viendo. De pronto empieza a presentar movimientos descoordinados, cortos, en mi cuerpo izquierdo. Solamente en mi cuerpo izquierdo. El estado de conciencia estaba despierta, orientada, tiempo, espacio y persona. Pero ahí ven estos movimientos. Estos movimientos se conocen como hemicorea. ¿Qué estaba presentando la paciente? Hemicorea. Pero es una hemicorea transitoria, puesto que esto se resolvió en menos de 24 horas. ¿Qué había pasado? Cuando ustedes tienen hemicorea, un paciente con hemicorea, ¿dónde está la lesión? Ya hemos conversado que está en cápsula interna, a nivel de los ganglios basales. La paciente ingresó con una glicemia de 320, estaba descompensada, pero no tenía una complicación aguda, por ejemplo, cetoacidosis diabética, no, era una descompensación de la diabetes. Se corrigió, se le administró insulina, se pidieron los exámenes correspondientes complementarios y el caso se resolvió en 12 horas. ¿Cuál es la hipótesis? Acá tenemos dos cosas, dos probabilidades. Uno, que sea un TIA. ¿Qué es TIA? TIA es accidente isquémico transitorio. ¿Cuándo se considera TIA? Anteriormente, hay varias definiciones de TIA que lo van a ver con mayor detalle cuando hagan neurología, pero les doy un adelanto. Clásicamente se consideraba TIA, cuando la clínica, los signos, la sintomatología neurológica se resolvía dentro de las primeras 24 horas. Y no había ninguna evidencia de anormalidad en las imágenes tomográficas. Ahí consideraban como TIA. Sin embargo, hay una definición del año 2011 que dice que TIA, para que sea TIA, simplemente se necesita que remita la clínica neurológica. No importa el tiempo. Puede ser en un día, podría ser en una semana. Lo importante es que remita
y que no haya evidencia de lesión en las imágenes radiológicas, tomográficas o resonancia magnética. Puede ser que haya tenido un TIA. Y en segundo lugar, lo que proponen, la hipótesis de que la hiperglicemia genera edema por efecto osmótico en la cápsula interna. Y este edema en la cápsula interna es que genera esta hemicorea transitoria. Menos mal que es transitoria. Se le hizo una tomografía a la paciente y efectivamente se encontró edema en la cápsula interna derecha. Ni hablar. En la literatura hay varios casos como el de ella que han sido publicados y justo en la discusión es lo que yo le estoy comentando. Así que es un caso sumamente interesante. El título es hemicorea transitoria asociada a hiperglicemia, con imágenes tomográficas de edema en la región de cápsula interna derecha. Bien, entonces quería que vean de un paciente que hemos visto por acá, movimientos de hemicorea. Vamos ahora a los reflejos. Los reflejos les aconsejo, salvo que quieran ser neurólogos, desde el punto de vista de un clínico, en caso mío, soy clínico, médico clínico, les aconsejo ser prácticos, utilizar lo que sea necesario para llegar a un diagnóstico temprano y un diagnóstico efectivo, un diagnóstico que sea costo efectivo. Entonces no exagerar con los signos, no exagerar con el examen físico. O sea que lo que se dice coloquialmente, no sean semiólogos, porque no existen los semiólogos. La semiología es simplemente un trampolín para hacer una gran medicina interna. La semiología en sí, a pesar, y lo dice un profesor que enseña durante varios años ya semiología, la semiología no es un fin en sí mismo, es un medio para hacer una gran medicina interna y para hacer diagnósticos oportunos, diagnósticos efectivos. Considerando eso, yo solamente voy a mencionar los reflejos que deberíamos buscar, los reflejos osteotendinosos. Tenemos que en la cabeza, y tiene relación con el par 5, voy a poner, luego regreso a esta tabla, con el par 5. No es exactamente, pero con el paciente con la boca entreabierta, como la foto que están viendo, la boca entreabierta, coloco mi dedo pulgar sobre el mentón del paciente y percuto. Entonces, ¿qué va a suceder? Una contracción de los músculos maceteros. Ese reflejo maceterino, ¿qué se debe? Ahí que estamos explorando el par 5. Eso en la cabeza. En la cabeza también el reflejo, el glabelar. El glabelar lo colocamos por detrás del paciente. No está la foto, pero detrás del paciente, y vamos a percutir entre ambas cejas, en el punto medio. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la contracción, el cierre de los párpados. Es el reflejo glabelar. Luego, nos vamos a los miembros superiores. En los miembros superiores tenemos el bicipital y el tricipital. Lástima que no están las fotos, pero son los más conocidos. Para el bicipital, ¿cuál es la información que necesitamos? La posición de la extremidad superior. El brazo tiene que estar en semiflexión. Bien. Y el examinador va a palpar con su dedo pulgar el tendón bicipital, tal como está acá. ¿Cuál es el sitio estimulado? El tendón bicipital. Yo, con mi dedo pulgar, palpo, coloco el dedo sobre el tendón bicipital y ahí voy a percutir sobre mi dedo. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es una flexión del brazo. En el bicipital, la respuesta es la flexión del antebrazo.
¿Cuánto es lo normal? Lo normal son 2 cruces. ¿Y cómo sé que son 2 cruces? Eso tenemos que verlo en la práctica. El grado del movimiento, tú tienes que verlo en la práctica y reconocerlo como normal. Cuando está aumentado el reflejo, se conoce como hiperreflexia, son 3 cruces. A veces vemos que consignan la información y ponen reflejos 2/4 y no me parece, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque 4 no es normal. Que también ponemos sobre tanto, por ejemplo, los pulsos arteriales, 4 es normal. Tú puedo poner 2/4, 3/4, porque 4 es lo normal. ¿Cuál es el valor, la intensidad normal de un reflejo? Son 2 cruces. Entonces no me parece poner 2/4. Cuando está aumentado, 3 cruces. Y cuando está aumentado al máximo, tenemos lo que se conoce como clonus. Y ahí tengo un videito para reconocer cómo buscamos clonus. Clonus, ¿qué implica? Implica un reflejo osteotendinoso en grado sumo, 4 cruces. Vamos a ver este video. Al momento de presentar, los videos dejan de funcionar. Permítanme otra vez insertarlo. Parece que se ha metido acá un duende, pero no hay problema, lo insertamos rápidamente para que puedan ver el clonus. ¿Cómo vamos a estimular para buscar el clonus? Y repito, clonus. ¿Qué implica el clonus? Implica un ROT exaltado, en grado sumo, en grado máximo. Veamos. ¿Cómo se va a estimular el clonus? En este caso, a nivel del pie, con una flexión dorsal exigida, sin retirar la mano. Veamos. El examinador rota el tobillo y luego hace una flexión dorsal exigida y vean cómo hay movimientos repetitivos de flexión del tobillo. Esa es la manera de buscar clonus. Se puede buscar en el pie, se puede buscar en la mano. Clonus es 4 cruces. Hiperreflexia, máximo. Volvemos. Yo decía que en las extremidades superiores tenemos el bicipital y su contraparte, el tricipital. El tricipital tenemos que levantar la extremidad superior, que el brazo, el antebrazo esté colgando, y vamos a estimular, a percutir el tendón del tríceps. Es necesario recordar unos datos. Primero, sitio estimulado. Si es el tricipital, es el tendón del tríceps, y si es el bicipital, este es el tendón del bíceps. Muy bien. Luego hay que reconocer los músculos, que tienen igual nombre. Después los nervios. Para el bicipital es el músculo cutáneo y para el tricipital es el radial. Después el centro reflejo. Si es el bicipital es C5, C6 y si es tricipital C7, C8. Toda esa información hay que tenerla. Cuando hablemos de los reflejos bicipital y tricipital, tenemos que informar sitio estimulado, músculo, nervios responsables y el centro reflejo. ¿Y cuál es la respuesta? Toda esa información es lo básico que tenemos que dar al momento de presentar la evaluación de los reflejos de cualquier paciente. Luego nos vamos a la muñeca. En la muñeca tenemos 2 reflejos.
el cúbito pronador y el supinador largo. El cúbito pronador, vamos a estimular el estiloides cubital, el cúbito pronador. ¿Qué músculo es? Es el pronador. ¿Qué nervio? Mediano. ¿Cuál es el centro de reflejo? C7, C8. ¿Cuál es la respuesta? Es pronación. Pronación. En cambio, el supinador largo se estimula el estiloides radial. ¿Cuál es el músculo? Supinador largo. ¿Cuál es el nervio? Radial. Centro de reflejo, C5, C6. ¿Cuál es la respuesta? Es flexión y supinación. Entonces, rápidamente hemos repasado en los miembros superiores que vamos a examinar el bicipital, tricipital, luego en la muñeca el cúbito pronador y supinador largo. Insisto, tenemos que mencionar toda esa información. Sitio estimulado, músculo y nervios responsables, el centro reflejo y la respuesta. Después tenemos en las extremidades inferiores, en la foto número 2, en la segunda columna número 2, es la posición para examinar el reflejo rotuliano. Colocamos la mano debajo del muslo, levantamos, hay que sentir la fuerza del muslo, palpamos el tendón rotuliano y percutimos. Esa es la posición para examinar reflejo rotuliano. ¿Cuál es la información que necesitamos? La información del reflejo rotuliano o patelar. ¿Dónde se va a estimular el tendón del cuádriceps? ¿Cuál es el músculo? Cuádriceps. ¿Cuál es el nervio femoral? ¿Cuál es la respuesta? Es la extensión de la pierna. En la extremidad inferior, los reflejos que debemos que buscar es el rotuliano y el aquiliano. El aquiliano, aquí está en la cuarta foto. Para el aquiliano, el miembro inferior está en flexión. Y lo que hacemos una flexión dorsal del pie y percutimos sobre el tendón aquiliano. ¿Y cuál va a ser la respuesta? El desplazamiento hacia abajo del pie. Si te volvemos a la tabla, el aquiliano, ¿cuál es el sitio estimulado? Tendón de Aquiles. ¿Cuál es el músculo? Tríceps. El centro reflejo S1, S2. ¿Cuál es la respuesta? Dorsiflexión plantar. O sea, flexión plantar es la respuesta del aquiliano. En nuestros adultos mayores hay un 30% que pueden no presentar reflejo aquiliano y está dentro de lo normal, no es para preocuparse. Entonces, así rápidamente hemos visto en la cara que examinamos el reflejo glabelar en la frente, el maceterino, en la extremidad superior bicipital, tricipital, cúbito pronador, supinador largo, y en miembros inferiores rotuliano y aquiliano. Luego tenemos así rápidamente los reflejos cutáneos en el abdomen. Vamos a dividir el abdomen 3/3. En el abdomen superior, medio e inferior. Del lado derecho, del lado izquierdo. Y vamos como acariciando de manera horizontal, como acariciando de afuera hacia la línea media, o al revés también, de la línea media hacia afuera. Y se va a contraer los rectos. Esa es la respuesta de los cutáneos abdominales. Luego podríamos buscar el reflejo de Babinski, lo hemos hablado en la clase anterior, los reflejos patológicos de liberación frontal, los que nos están indicando que el paciente lamentablemente ya está en un estado de demencia. Por ejemplo, cuando hay un infarto grande a nivel del territorio de la arteria cerebral anterior. Tenemos abajo el reflejo de succión. Se estimula
como sobando de la comisura labial hacia afuera. Y hay un movimiento de succión como sucede en los bebitos. Ya en los adultos eso es anormal. O también hay un reflejo normal que es en los bebitos. Cuando le damos la mano a un bebito, el bebito tiende a presionarte los dedos. Y no porque le hayas caído en simpatía, sino porque es un reflejo normal. Pero un adulto no debería ocurrir eso. Si tienes un paciente neurológico o con una enfermedad neurológica y le pasas la mano por la palma y tiende a agarrarte la mano, es un reflejo de liberación frontal. Se conoce como deprensión y está indicando que demencia vascular. Bien, así rápidamente hemos visto los reflejos osteotendinosos, los cutáneos abdominales y los reflejos de liberación frontal, cuando estamos sospechando ya en demencia. Vamos a continuar avanzando. Para pasar a pruebas de coordinación y marcha, quiero compartir un caso. Vamos a hablar así un par de láminas sobre un caso clínico que tuvimos hace algunos años. Es una mujer natural de Ancash, de 64 años, pero procedente de Lima, La Victoria. De casa y que acude por una enfermedad aguda, una enfermedad de una semana de curso progresivo, y nos destaca cefalea, tinnitus, mareos, lo cual podría explicarse la cefalea, tinnitus y mareos por un cuadro de hipertensión arterial. Pero además hay ataxia. Ataxia es la falta de coordinación. Tiene un síndrome atáxico. Vamos a desmenuzar el síndrome atáxico. Ya hemos visto en clases anteriores, cuando está alterada la función motora, ¿qué encontramos? Un síndrome motor. Ahora, que vamos a hablar de coordinación y marcha, si está alterada las pruebas de coordinación, ¿qué síndrome estamos encontrando? Síndrome atáxico. Además, la paciente tiene parálisis facial derecha periférica, completa. Acá en la línea de tiempo, hace una semana los síntomas que parecían ser de hipertensión arterial, pero además tiene náuseas y vómitos. Si tiene cefalea y náuseas y vómitos, ¿qué síndrome neurológico puede plantear? Hipertensión endocraniana. ¿Se acuerdan que también cuando hablamos de hipertensión endocraniana tenemos que recordar la tríada de Cushing? A ver si me acuerdo. Tríada de Cushing, hipertensión arterial con bradicardia y trastorno del ritmo respiratorio. Esa es la tríada de Cushing. Otra cosita más. Si estás sospechando que tu paciente que tiene cefalea intensa tiene hipertensión endocraniana, pídele que tome aire y que puje. Es la maniobra de Valsalva. Si aumenta con eso la intensidad del dolor, está reforzando que se trata de hipertensión endocraniana. Luego se asocia ataxia. Y el cuerpo, al momento que ella está caminando, se le va hacia la derecha. Luego hay un video también de la paciente. Cuando tú ves un paciente que está caminando y el cuerpo se va de un lado hacia un lado, eso se llama lateropulsión. Nuestra paciente tenía lateropulsión derecha. ¿Y eso qué indica? Está indicando que hay problemitas, ¿dónde? En el par 8. O en el par 8 o en las vías relacionadas al par 8. Siguiendo con la línea de tiempo, la llevan a un hospital y le solicitan TEM cerebral, que fue normal. Caramba, la tomografía es normal, o sea, no tiene nada. La paciente no tiene nada. Está caminando como borrachita, pero no tiene nada. No es así. Lo que pasa es que cuando ustedes tengan un paciente con ataxia,
y es de causa neurológica, no hay que pedir una tomografía. Lo que tienen que pedir es una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque lo que necesitas ver es el tronco encefálico, no la corteza. Aquí, por eso que la tomografía estaba normal. Y a eso que se agrega parálisis facial derecha. Y como ya hemos conversado en una clase anterior, si el paciente presenta parálisis facial derecha, o izquierda o derecha, lo que quieran, pero parálisis facial completa, periférica, ¿dónde está la lesión? Ahora, puede ser simplemente la parálisis de Bell asociada a una infección viral, puede ser eso. Pero en este contexto de lo que estamos viendo de la paciente, acá es mucho más, obviamente, una parálisis de Bell, porque tiene aparentemente hipertensión endocraniana y tiene ataxia. Y vean, y se agrega además disfagia, disfonía. Caramba, acá el problema es en el tronco encefálico. Acá el problema puede estar en protuberancia y en bulbo. En la protuberancia están los núcleos del par 7, por eso tiene parálisis facial periférica. Y si hay disfagia y disfonía, cuidado, podrían estar alterados el 9 y el 10, que ¿dónde están los núcleos? Están en el bulbo. Así que, al momento que tengo que de repente la paciente tiene un síndrome bulbo protuberancial, ese es mi diagnóstico. ¿Y eso qué implica? Implica, es una mujer de mediana edad, seguramente tiene comorbilidades. ¿Eso qué implica? ¿Que está haciendo un infarto? Claro, tengo que sospechar un infarto por trombosis. ¿Pero en qué territorio? ¿El territorio carotídeo o el territorio vértebro-basilar? Y esto no es carotídeo. ¿Se acuerda que hemos hablado? El territorio carotídeo, la arteria que con más frecuencia se obstruye, la cerebral media, seguida de la anterior y después la posterior. Pero primero, a la cabeza está la obstrucción de arteria cerebral media por trombosis. Entonces, yo puedo decir que la paciente tiene un infarto en el territorio vértebro-basilar. Todo eso simplemente viendo esa línea de tiempo. Continúo. Y esos son los antecedentes que estaba buscando. Hipertensión arterial y diabetes mellitus. La dupla más perversa que puede existir. Esa dupla es de temer. Hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2. Según la bibliografía, podemos encontrar esta asociación entre 40 y 60%. Sin embargo, yo puedo decirles que en la sala donde trabajo, o donde estaba antes de la pandemia, porque después ya nos hemos vuelto médicos gitanos, vamos de un lado a otro. Pero antes de la pandemia, en la sala San Andrés, sala de mujeres, de medicina interna, yo les puedo decir que en mi casuística, de los pacientes, de las mujeres diabéticas que he visto tipo 2, la mayoría, 95% por lo menos, tenía hipertensión arterial esencial, primaria. ¿Por qué esa asociación? Ya eso podríamos conversarlo en otro momento. Simplemente le doy este dato de frecuencia. Y ustedes saben que la hipertensión arterial es el factor de riesgo principal para los DCD, sean isquémicos por trombosis o hemorrágicos. Y después diabetes mellitus también. Es un factor de riesgo para trombosis importante, un factor de riesgo mayor. Entonces, si estaba sospechando que la paciente está presentando un DCB isquémico, ahora con más razón. Pero sigo insistiendo que está en el territorio vértebro-basilar. Vamos al examen. ¿Qué se encontró? El examen neurológico. Aquí está la evaluación de los pares craneales. El par 2 está bien. En el fondo de ojo encontramos signos de retinopatía hipertensiva, grado 1, grado 2. Y acá me preocupa que en el tercer par se encuentre la pupila, y la pupila derecha está miótica. Ojo,
O sea que en el lado derecho, donde está la parálisis facial periférica, además hay una... Yo quisiera, de repente, alguno de ustedes podría decirme, y si me dicen mi admiración, si alguno de ustedes quiere participar y decirme en qué está sospechando, le digo mi admiración. ¿En base a qué? Porque además de la parálisis facial completa, está presentando, justo en esa hemisferia derecha, todo es en el lado derecho. La lateropulsión también es del lado derecho. Miosis, la pupila miótica. Y si bien es cierto, no tenía... Ah, y también tosis palpebral, claro. Tosis palpebral y miosis. ¿En qué síndrome sospechan? ¿Alguien tiene la pista? Si no, se los digo. ¿Alguien tiene una pista? Bueno, les digo. Es el síndrome de Horner. Horner. ¿Qué es Horner? Es tosis palpebral, miosis, anhidrosis y enostalmos. El síndrome de Horner. En este caso es un Horner incompleto. O sea que, vean qué interesante, ¿no? Además de tener la lateropulsión del lado derecho, la parálisis periférica derecha tiene un Horner derecho también. Continuamos. Par 4 y 6, normal. Ya sabemos que cuando hay lesión del cuarto par, ¿qué inerva el cuarto par? Estuvimos conversando, bueno, en la clase que grabé el día de ayer, que el cuarto par inerva el oblicuo superior. ¿Y cuál es el movimiento del oblicuo superior? Llevar el ojo hacia abajo y hacia afuera. Hacia abajo y hacia afuera. De tal manera que cuando hay lesión del cuarto par, el ojo se va hacia adentro y hacia arriba. Ahí está la foto de la paciente. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que hay una parálisis derecha. Hay borramiento de las líneas de expresión y no puede cerrar los párpados del ojo derecho. Hay borramiento también del surco nasogeniano derecho. Y dice ahí el signo parálisis derecha con signo de Bell. ¿Cuál es el signo de Bell? Cuando tú le pides al paciente que mire hacia abajo, o sea, en el lado parético, cuando mire hacia abajo el ojo se va hacia arriba. Y se ve blanco nada más, se ve la conjuntiva. Es el signo de Bell. Repito. Ah, ahí está la foto chiquita. El lado parético, le digo, mira hacia abajo y el ojo se va hacia arriba y se ve blanco. Signo de Bell. El par 8. Tenemos acá un video. Menos mal que corre el video. Es la prueba de Barani. En la prueba de Barani, hablemos un poquito de la prueba de Barani. El examinador le presenta sus dos dedos índices y le dice al paciente, con los ojos abiertos, que toque, que lleve sus dedos y toque con sus índices los índices que el examinador le está presentando. Que calcule la distancia. Y luego le pide nuevamente que realice, pero con los ojos cerrados, es decir, ya ha medido la distancia y la altura. Observemos. En este caso es anormal. Esto para evaluar ataxia vestibular. La prueba de Barani para evaluar ataxia vestibular. Y hay una desviación hacia el lado enfermo. ¿A dónde se desvían los dedos? Hacia el lado enfermo. En este caso, se están desviando hacia la izquierda del paciente. Se desvía hacia la izquierda del paciente. O sea, la izquierda es el lado enfermo. Listo.
Esa es la prueba de Barani. Y esto sería una lámina resumen, resumiendo el caso de nuestra paciente. Vean cómo el cuerpo se va hacia la derecha y el interno, los internos son unos grandes colaboradores de nosotros médicos. Hay algunos que son relajados, pero en la medida del posible los ponemos en vereda y se convierten en grandes colaboradores también. ¿Qué tenía nuestra paciente? Ataxia cerebelosa. Luego vamos a ver por qué decimos que es cerebelosa. Del lado derecho. La ataxia del lado derecho. Todo el lado derecho. Síndrome de Horner. Del lado derecho. Disminución de la sensibilidad. Hemihipostesia. Del lado derecho. Parálisis facial periférica. Derecha. Disfagia. Hablamos de disfonía también. Náuseas, vómitos, nistagmo, oscilación. Ella tenía un nistagmo tanto a los movimientos extremos horizontales como verticales. Se llama nistagmo rotatorio o nistagmo horizontal vertical. Y ese es el diagnóstico planteado. Cuando yo vi este caso, le soy sincero, yo como médico estaba más acostumbrado a hacer diagnósticos de infartos en el territorio carotidio, no así en el territorio vértebro-basilar. Así que tengo que reconocer que yo en ese momento no di en el clavo, hay que ser honesto. Pero de ahí ya me convertía en ducho en la materia y puedo reconocer cualquier infarto de territorio vértebro-basilar. ¿Qué mayor estímulo podemos tener que el mismo paciente? Ese estímulo es incomparable. Entonces, el diagnóstico de ese isquémico territorio vértebro-basilar. Aquí se obstruyó la arteria cerebelosa, posterior inferior, la PIC, la famosa PIC. ¿Cómo se llama entonces este síndrome de la paciente? Se llama el síndrome de la PIC, de obstrucción de arteria cerebelosa posterior inferior. También tiene epónimo. Es el famoso síndrome de Wallenberg. Wallenberg, para cuando hagan medicina interna. Ahí está a nivel, es un infarto a nivel bulbo protuberancial. ¿Qué es el síndrome de Wallenberg? Es la obstrucción de la arteria cerebelosa posterior inferior y que ocasiona un infarto a nivel bulbo protuberancial. Vamos ahora a hacer un enfoque a propósito de este caso que les he mencionado, y luego tengo un video muy interesante. Lo hice cuando el doctor Anthony Chipana estuvo de R3, ahora ya es un flamante asistente. Un flamante asistente de la pandemia, un gran neurólogo. Así que tenemos la ataxia. Cuando el paciente tiene alteración en la coordinación de sus movimientos, decimos que está presentando ataxia, que es un síndrome atáxico. Y hay 3 síndromes: vestibular, propioceptivo y cerebeloso. ¿Cuáles son las pruebas de coordinación? La metría. Ahí tenemos la prueba índice-nariz, índice, nariz, que la vamos a ver en un momento. Dialogocinesia también, sinergia y alteración del lenguaje. En la ataxia vestibular no hay alteraciones, todo esto está normal. Es la ataxia vestibular. En la propioceptiva, donde la lesión está en los cordones posteriores, solamente está alterada la metría, pero con los ojos cerrados. Como vamos a ver, con los ojos abiertos es normal. Y la cerebelosa, y todo está alterado. Dismetría,
Cuando está alterada la metría se conoce como dismetría, con ojos abiertos y ojos cerrados. Adiadococinesia, asinergia y palabra escandida, palabra disfónica silabiante, que es la palabra típica de cerebelosa. Hay un grupo famoso de los 80s y 90s, un grupo chileno que seguramente deben haber escuchado con sus padres, el grupo Los Prisioneros. El líder, el cantante Jorge González, en su último concierto realizado en Ecuador, de pronto se lo vio en el escenario como perdido y apoyado, se apoyaba. Algo le estaba pasando. En ese momento había presentado un infarto cerebeloso, impresionante, ¿no? Lo que pasa es que él abusaba de las cosas ilícitas y del tabaco. Entonces, igual que el otro cantante, Cerati, pero él abusaba del tabaco. Había hecho un infarto cerebeloso. Y después ya en las entrevistas que le hacen, en el proceso ya de recuperación, él tiene la voz típica cerebelosa, una voz disfónica y silabiante. Es como si dijera con ojos abiertos y cerrados, así, sílaba por sílaba, pero una voz apagada. Lo se conoce como palabra escándida. Vamos a este video interesante con la ayuda del doctor Chipana. Yo voy a ir describiéndolo, mientras que el doctor Chipana va examinando un paciente también, un paciente que lo atendía en consulta externa, una excelente persona, pero con un gran problema. Ahí uno se pregunta por qué a las mejores personas le producen las peores cosas, los peores desafíos. Debe haber alguna razón para esto. Entonces veamos. Estamos hablando ahí de adiadococinesia. El paciente sobre una palma alterna los movimientos. Palma, dorso sobre la palma contraria. ¿Qué estamos evaluando? Adiadococinesia. Lo hace más o menos lo hace. No tan bien como el doctor Chipana, pero ahora la prueba de marionetas, ahí sí está menos, pero más o menos, pero no con la velocidad como lo hace el doctor Chipana. Entonces estamos viendo acá dos maniobras para examinar la adiadococinesia dentro de las pruebas de coordinación. Uno, movimientos alternos sobre una palma, de una mano sobre otra, y después el movimiento de las marionetas. Pero ahora veamos otra maniobra donde sí realmente está alterado. Es el cuentadedos. Esto sí no lo puede hacer. Cuentadedos no lo hace. Nuevamente, ¿cómo evaluamos la adiadococinesia, que es parte de las funciones de coordinación, de las pruebas de coordinación? Movimientos alternos de una palma sobre la otra, la marioneta, que es movimientos de pronación y supinación rápidos, con los ojos cerrados, y el cuentadedos. Aquí, de las tres pruebas, la que más está alterada en nuestro paciente es el cuentadedos. Continuamos. Ahora vean, esa llama la prueba talón-rodilla. Estamos evaluando metría. El paciente tiene que, con su talón, en este caso del lado derecho, tocarse la rodilla izquierda y bajar rozando toda la pierna izquierda. Vamos a observar lo que sucede.
Quisiera que un alumno, para ver si todavía están acompañándome, me diga, voy a repetirlo, y que me diga qué observa, qué le llama la atención. ¿Qué prueba estamos haciendo? Talón, rodilla. Pero aparece algo más. Ahí apareció algo más. Quisiera que alguien me diga. Voy a repetir. Observen. ¿Qué sucede en la prueba talón, rodilla? Ya. ¿Qué observaron? ¿Quién quiere participar? Pero tienen que decirme porque no puedo leer el chat. Tienen que decirme que alguien que ¿Aprecio no prenda Clonus? su micrófono. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Aprecio Clonus? No, no, pero mira, voy a poner otra vez la imagen. ¿Qué te llama la atención? Cero. Repito la imagen, el video. ¿Qué te llama la atención? Ay, ¿qué te llama la atención? ¿Llega a tocar la rodilla? Sí, llega a tocar la rodilla, pero ¿qué sucede? Doctor, ¿Qué ¿podría ser sucede? el signo de rebote? No, pero ¿qué sucede cuando se toca la rodilla el paciente? Voy a poner otra vez. Sí llega a la rodilla con su talón, pero ¿qué sucede? ¿Otra vez? Ay, ay, tuvo que intervenir el doctor Chipana. ¿Qué pasó? Doctor, ¿se golpea? No. Muy bien, claro que sí, doctora. Muy buena observación. El paciente se golpea. Yo no creo que alguien quiera golpearse a sí mismo, ¿no? Salvo pues cuando hay problemas psiquiátricos, ¿no? El paciente se está golpeando involuntariamente. ¿Por qué? Eso no es por dismetría, eso es por asinergia. O sea, ¿qué estamos encontrando acá? Asinergia, que no hay una coordinación, un equilibrio entre los músculos agonistas y antagonistas, y se golpea. Un paciente que tiene asinergia cuando se va a sentar, por ejemplo, se sienta y bruscamente se puede golpear. Bien, entonces, ¿qué estamos encontrando? Además que hay asinergia. Pero una manera simple para evaluar la sinergia que es parte también de las pruebas de coordinación, un paciente que está echado le pido, a ver por favor, siéntese. Si no logra sentarse, tiene asinergia. Y si logra sentarse, la sinergia está bien. Así de simple. Continuamos con el video. Cambia de pierna, igual se golpea el pobre y no llega a la rodilla. ¿Ah? Se golpea la pierna, no llega a la rodilla. Tiene dismetría. Bien, hasta el momento que estamos encontrando que nuestro paciente tiene adiadococinesia y además dismetría, alterada la prueba talón-rodilla y además asinergia. Es decir, tiene un síndrome atáxico. Y como hemos visto en el cuadrito anterior, todo esto que te está indicando que es un síndrome atáxico cerebeloso. Es cerebeloso. Ahora, sí, justamente vamos a evaluar ahora la sinergia. ¿Observan? Cambiamos de posición la cámara. Ahí. ¿Ah? ¿Cómo evaluamos la sinergia? Es como si estuviéramos evaluando fuerza contra resistencia. Le ponemos oposición y en un momento dado soltamos bruscamente el brazo y si el paciente tiene asinergia se va a golpear la cara y por eso que el doctor Chipana pone la otra mano para proteger al paciente. Veamos otra vez. Como su mano izquierda, la izquierda,
está para proteger al paciente, la derecha para hacer resistencia. Suelta y la mano izquierda va a impedir que el paciente se golpee. Observen. Si no estuviera la mano de doctor Chipana, el paciente se hubiera golpeado la cara, ¿sí o no? Se hubiera golpeado la cara. ¿Por qué? Porque tiene asinergia. Ahora vamos a hacer la marcha. No, la prueba de Romberg. Que junte los pies, posición de firmes, Romberg, y vemos si el cuerpo se lateraliza o se va hacia adelante, hacia atrás o tiende a caer. Sería un Romberg positivo. El examinador le pide que junte los pies, posición firmes y cierre los ojos. Y bien, tienes que estar atento porque si no se te cae. No puedes permitir que el paciente se te caiga delante tuyo. En este caso, Romberg es negativo. Ahora vean la marcha. Es la marcha cerebelosa. No típica, ¿cierto? No típica. Ahí están viendo mis zapatos. No es, la marcha cerebelosa típica es del paciente que va en zigzag. Es una marcha que llama la risa, ¿no? Pero para el paciente no tiene nada de gracioso. El paciente va de un lado a otro, parece que se cae, pero no termina de caerse. Luego al otro lado es el cerebeloso, en zigzag. Que voy a repetir la marcha de nuestro paciente, casi al final. Vamos a hacer otra vez la marcha. La marcha de él más bien es de pasos cortos y va ampliando su base de sustentación. Va ampliando, o sea, como tocando firmemente el suelo para no caerse, y pasos cortos. La marcha cerebelosa entonces es zigzag. La marcha propositiva, la otra ataxia propositiva, alteración a nivel de los cordones posteriores. En la marcha propositiva, como el paciente tiene debilidad distal, los pies, la planta tiene que a caer con fuerza, sobre todo a nivel de los talones. Por eso le dicen marcha taconeante. La marcha propositiva es la marcha taconeante. Y la vestibular, en la vestibular, los pacientes separan las piernas y empieza a caminar como apoyándose, como si quisieran tener mayor apoyo en la planta de los pies. En la marcha vestibular hay aumento de la base de sustentación. En la propositiva es la marcha taconeante, por la debilidad muscular distal, y la cerebelosa es la marcha en zigzag. Bueno, de paso hemos hablado sobre algunas marchas. Bien, este videito me parece que es bastante didáctico. Le perdí el rastro del paciente, pero le voy a dar el diagnóstico. El paciente tiene una ataxia cerebelosa y en el estudio de resonancia magnética se encontró que había una desmielinización a nivel cerebeloso. Y sabe Dios por qué, ¿no? No se sabe por qué. Ha tenido la mala suerte de presentar ese proceso de desmielinización a nivel cerebeloso. Lamentablemente la progresión del cuadro ha sido bastante significativo. Ahí por lo menos caminaba todavía. No creo que ya pueda caminar. El deterioro ha sido progresivo. Una pena realmente. Continuamos. Vamos a reforzar lo que hemos estado viendo en el video. Aunque esto no lo hemos visto, la metría. La prueba índice a índice. Le pedimos al paciente que toque la punta del dedo índice del examinador y luego su nariz. Toca la punta del dedo índice que está presentando el examinador y luego la nariz, primero con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. ¿Qué hemos dicho? Si es cerebeloso, no va a llegar a la punta de la nariz, ni con ojos abiertos ni con ojos cerrados. Si es vestibular, no hay problema. Y si es propositivo, lo hace. Si tiene los ojos abiertos, llega a la nariz, se toca la punta de la nariz, pero pídele que cierre los ojos, ya no acierta.
¿Y por qué? Porque al tener los ojos abiertos, corrige, ve que se está equivocando y corrige, se nota cómo corrige y llega a la punta de la nariz. Cuando cierra los ojos, pierde esa capacidad de corregir el movimiento. El otro es, perdón, acá hay un error. Esta prueba es índice, nada más, que me guíe por la foto. Acá el examinador no presenta todavía el dedo índice. Es el mismo paciente nada más. Que se toque la punta de la nariz y que aleje la mano. Se toca la punta de la nariz y aleje. Es la prueba índice, que es diferente de índice, nariz. Pero en este caso, primero tiene que tocar el dedo índice, la punta del dedo índice del examinador y luego la punta de su nariz. Y el examinador va cambiando de posición arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, el dedo índice. Ahora, obviamente que el paciente tiene que estar con los ojos abiertos. Una vez un alumno estaba examinando la prueba índice, nariz, y le pedí al paciente que lo hiciera con los ojos cerrados, pero no entiendo cómo le pone el dedo arriba, abajo, haciendo como imposible, ¿no? Salvo que tenga un tercer ojo. Entonces, no, tiene que estar con los ojos abiertos. Vamos a ver el video de la misma paciente del caso que le estoy contando. Es bueno, eso les aconsejo a los internos, a los residentes, que se proyecten a futuro y que justamente en mi sala hay un solo interno, nada más, por la pandemia, y hay un externo, muy bueno, muy empeñoso, un externo, y a él le aconsejo que documente, que le tome foto a la historia clínica, a las imágenes radiológicas, video a algunos signos que podemos encontrar, y que haga su archivo de casos, que tenga su casuística y archivos ordenados de cada caso. Esto le va a servir no solamente para cuando realice el curso o para reforzar lo que aprendió en el curso respectivo, sino a futuro cuando haga docencia. Estos videos a mí me sirven mucho para poder a ustedes enseñarles y transmitirles la información, porque creo que sería bastante aburrido si le mostrara nada más texto, ¿no? Yo creo que un video, y ustedes están en esta época, ustedes son más audiovisuales, a diferencia de las generaciones anteriores. Ustedes son una generación audiovisual. Entonces, eso es lo que les aconsejaría. Más adelante, ya cuando vayan a los hospitales, documenten sus casos y tengan, no porque el profesor les pida, sino porque sea una iniciativa propia de ustedes, tener sus casos documentados, sus archivos, ya desde el alumno. Y le va a servir muchísimo, muchísimo para empoderarse de temas, porque tienes como, por iniciativa propia, empodérate de un tema. A ver, yo quiero revisar todo de pancreatitis aguda, por lo menos de estos últimos años. Empodérate. Haz como si estuvieras escribiendo un artículo de revisión de este tema y haz tus láminas de tipo mapa conceptual, tus esquemas, tus algoritmos. Hagan eso y van a ver cómo van a marcar la diferencia. Y el tiempo pasa volando. Y cuando lleguen internos ya tienen una casuística, cosa que no lo hacen todos. Bueno, un consejo que les doy. Vamos a ver la paciente, el video. La metría, estamos hablando, la prueba índice nariz. Del lado derecho no acierta. Del lado izquierdo sí llega a la punta de la nariz. Del lado derecho no acierta. Y justo lo que decía, todo ocurre en ella del lado derecho. Y en este caso la dismetría, que está expresando ¿qué cosa? Un síndrome de ataxia. La ataxia que tiene nuestra paciente es de mi cuerpo derecho. Están los movimientos de los globos oculares. Estamos evaluando tanto el par 3, el 4 y el 6 se evalúan simultáneamente.
Estamos hablando del 3, el 6. Para el final se reservan los movimientos cruzados. Esto es lo que vimos en el paciente, la prueba talón-rodilla, con el talón de la pierna contralateral, se toca la rodilla y desciende sobando, frotando la pierna hacia abajo. Es lo que no pudo hacer nuestro paciente, el paciente del video. Esa es la diadococinesia. El movimiento de marionetas son movimientos de supinación y pronación frecuentes con los ojos cerrados. Este cuadrito ya lo hemos visto. Detallando un poquito más cada una de las ataxias. El componente vestibular, la ataxia vestibular. Decíamos que acá las pruebas de coordinación son normales. Tanto la metría, sinergia y diadococinesia. Normales. Entonces, ¿qué voy a buscar para documentar una ataxia vestibular? Además de la marcha es ampliando la base de sustentación. Vean cómo abre las piernas, ampliando la base de sustentación, por temor a caerse. ¿Qué voy a buscar acá? La prueba de Varani, que ya la hemos visto. ¿Y a dónde se va a desviar? Se va a desviar hacia el lado enfermo. Eso, la prueba de los índices de Varani se desvía hacia el lado enfermo. Pero también hay una marcha que cuando yo era estudiante y recién conocí esta marcha, que me llamó mucho la atención. La marcha de la estrella o en estrella de Babinski. ¿Cómo es? Bueno, ahí en el dibujo está, pero bien descrito, sería algo clásico. Pero en la práctica es otra cosa. Incluso hay un video compartido por un neurólogo, el doctor Wong. Tienes ahí la persona, con los ojos cerrados, le cubre los ojos y le dice que se dirija a un punto determinado y luego que regrese, siempre con los ojos cerrados. Y ya no regresa al punto de partida, sino a otro lado. Luego le pides que vuelva y así, en ese proceso va formando una estrella. Voy a ver un video, presento un video, pero no sería una marcha de Babinski, sería una Babinski incompleto, una marcha en estrella Babinski incompleto. Veamos. Faltó espacio, creo. Sí, me parece que faltó espacio. Sí, la próxima vez tienen que llevarlo a un área más grande, más amplia. Pero es la idea. Es un Babinski así incompleto, un semi-estrella de Babinski. Entonces estamos viendo que para evaluar la marcha en estrella de Babinski necesitamos un área más amplia. En este caso, esta es la sala Santo Toribio. El pasaje quedó estrecho. Les muestro una vez más. Vean cómo han cubierto los ojos. Regresa. Y regresa un poquito más hacia la derecha. Nuevamente le dicen que dirija. Luego regrese. Bueno, no es tanto como una marcha en estrella de Babinski. Puede ser porque faltó espacio. Continuamos. Y la vedette es la ataxia cerebelosa, es la vedette. Ahí está alterado todas las pruebas de coordinación. Hay temblor, temblor intencional. Es diferente del Parkinson, del temblor en reposo. Acá es el temblor al final del movimiento. Le dicen temblor intencional. En lenguaje ya hemos explicado la palabra escandida.
Acá dice también, en la marcha aumenta la base de sustentación, pero yo creo que es más la marcha en zigzag. Esa es la marcha, la del borrachito, la del ebrio. Es la marcha típica cerebelosa. Y también hay que buscar nistagmo, como buscamos, con movimientos extremos, que lleve el ojo de manera extrema, de manera horizontal y también vertical. Si presenta oscilaciones, ya decimos que tiene nistagmo positivo. Para el cerebeloso es un nistagmo rotatorio, tanto horizontal como vertical. Y para el vestibular, el nistagmo es solamente horizontal. Me parece que no lo había mencionado esto antes. Está alterada hay dismetría con ojos abiertos y cerrados, asinergia y adiadococinesia. Ya hemos visto cómo se examina, tanto en dibujo, en video. Ya hemos visto la metría, prueba de índice, nariz, talón, rodilla. La sinergia, hemos visto como si estuviéramos evaluando movimientos contra resistencia. También al pedir que el paciente se siente en la cama, o si está de pie, que ponga una rodilla encima de una silla, del asiento de una silla. Y también para diadococinesia, los movimientos, la maniobra de marionetas, los movimientos alternos de una mano sobre otra, y el cuentadedos. En la ataxia propositiva, ejemplo, en las polineuropatías, con el famoso síndrome de Guillain-Barré, justo tenemos en la sala Santo Toribio, que hemos compartido con los alumnos del grupo y también con los alumnos de la sede. Y prometió la doctora Karen, la jefa máxima de la delegada general, creo que, o la doctora Rocío, la delegada de la sede, no me acuerdo, prometieron que iba a compartir con todos los compañeros, haciendo la salvedad que solamente es para uso académico, porque no están editadas las imágenes y hay que respetar la privacidad, pero es necesario para poder aprender, más aún en esos tiempos, son necesarios los videos, imágenes en movimiento. Y justamente tenemos un paciente con Guillain-Barré, y es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque él tiene que ver con la enfermedad de moda, con el COVID. Más o menos a la tercera semana, cuando ya se había recuperado del COVID, empieza con un síndrome purpúrico, con petequias, gingivorragia. Le hacen un hemograma y encuentran que tenía trombocitopenia. Ya en el momento que tú ves que tiene un síndrome llamado hemorragíparo, donde hay sangrado de piel y mucosas, que se conoce como síndrome purpúrico, si predominan las petequias, clínicamente yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que es por trombocitopenia. Si predominan las equimosis y hematomas, es coagulopatía. Eso ya está, está establecido. Y justamente encontraron trombocitopenia. ¿Cuál es el diagnóstico ahí? El diagnóstico es púrpura trombocitopénica inmune, el famoso PTI. Y que yo diría que sería secundario a la infección por el SARS-CoV-2, secundario al COVID, pero un COVID ya en la etapa de convalescencia, lo que se llama síndrome post-COVID. Y justamente, cuando se le hace el diagnóstico de PTI, es que empieza a presentar paraparesia, debilidad de las extremidades inferiores, precedida ¿de qué? De parestesias, en el periodo de convalescencia. Justamente yo comentaba, si tú tienes un paciente con COVID, sobre todo el COVID severo, el COVID crítico, la mayoría presentan debilidad muscular en las extremidades inferiores. Y esta debilidad puede ser por dos razones. Si es de predominio proximal, se debe a una miopatía. Y si es de predominio distal, se debe a una polineuropatía. Pero en este caso, estamos detectando una debilidad muscular en la convalescencia. O sea que eso no es simplemente parte del cuadro clínico, como se le dijo.
porque el médico tratante lo estaba viendo el proceso de convalescencia. Por eso digo, dependiendo de cada momento, en ese momento de convalescencia, yo no esperaba que apareciera la habilidad muscular como parte del cuadro clínico del COVID, ya no. Esto se debe a una respuesta de la inmunidad exacerbada, de la inmunidad innata, exacerbada tremendamente por el COVID, que había dado lugar al PTI y al síndrome de Guillain-Barré. Y en ese momento, para esta enfermedad de Guillain-Barré o este síndrome, el diagnóstico clínico es importantísimo, porque en la primera semana no puedes hacerle punción lumbar para estudiar el líquido cefalorraquídeo, es muy temprano. En la primera semana no puedes hacerle la electromiografía, ese estudio que hacen los neurólogos con agujitas para ver los diferentes patrones. En la primera semana el diagnóstico es básicamente clínico, doctores, clínico. Haces tu diagnóstico clínico y procedes al tratamiento. El diagnóstico clínico justifica el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? Lavar la sangre con plasmaféresis. ¿Y cuál es el tratamiento? Dar inmunoglobulinas. Sin embargo, no se hizo nada de eso. Se dijo, no, es parte de la convalescencia. No. Entonces, ¿por qué les menciono esto? ¿Por qué? Porque ustedes son, las nuevas generaciones, son la esperanza de hacer una medicina más efectiva, una medicina más funcional, una medicina más costo efectiva y que no se produzcan. Muchachos, cuando demoramos el diagnóstico, o el paciente se muere, o el paciente queda con secuela. Una neumonía o neumonía en emergencia. Está demostrado que si tú demoras, o el paciente llega a emergencia, demora más de 1 hora, vas a ensombrecer su pronóstico. ¿Se dan cuenta? Si yo quisiera a ustedes recomendarles algo en su entrenamiento, es que tienen que entrenarse para hacer diagnósticos oportunos, para un manejo oportuno. Tienen que entrenarse para hacer diagnósticos en escenarios atípicos también, no solamente en los escenarios típicos. Me gustaría que tomaran en cuenta esta recomendación para que no ocurran casos como el que le estoy contando, porque da pena. Pero él está resignado, es una persona tan buena, es un varón de cerca de 40 años, es tan buena que no guarda rencor a nadie. Es un espíritu superior, supongo. Pero no debería ocurrir eso. Ahora, de él depende su recuperación de la fisioterapia. Justamente los médicos le dijeron, no, ya es muy tarde para la plasmaféresis. Cuando llegó al Instituto de Ciencias Neurológicas de Mogrovejo, no, ya es muy tarde para la inmunoglobulina. Sí le dijeron. Entonces, tomen nota y a entrenarse para hacer diagnósticos oportunos. Diagnósticos eminentemente clínicos. Ya, nos quedan unas pocas láminas. Esta es la ataxia propioceptiva. La sensibilidad profunda en el TAVES, un ejemplo de lesiones de cordones posteriores, por sífilis, por ejemplo. La sensibilidad profunda, la propioceptiva está abolida y la superficial está normal. ¿Cómo evaluamos la sensibilidad profunda? En 2 palabras. En 2 palabras. Me gusta simplificar las cosas. Desde mi punto de vista de clínico, quisiera simplificar las cosas. He compartido con ustedes, gracias a Karen y a Rocío también, un formato de examen neurológico. Ese formato ustedes lo pueden mejorar, lo pueden optimizar. Yo no lo he creado, por si acaso, sino que lo he adaptado. Es un formato que me compartió una residente del Instituto de Ciencias Neurológicas, la doctora Carol. Me compartió eso y yo lo he adaptado desde mi punto de vista de médico clínico, borrando, sacando algunas cosas que ya son más de la especialidad de neurología.
más aún ustedes que recién están empezando. Entonces, ese formato ustedes pueden mejorarlo, optimizarlo en estos años de carrera. Y cuando lleguen al internado, tengan ese formato, porque se van a acordar de mí, me van a agradecer que lleguen con su formato. Lleguen con el formato de cómo se hace el examen neurológico, cómo se hace, cómo se consigna la información de cada uno de los sistemas. Porque veo que hay puntos débiles en los alumnos, no tienen formatos. ¿Cómo hago mi examen de sistema cardiovascular, sistema respiratorio? Tienen que tener un formato, tienen que tener un orden, una sistematización. La mentalidad peruana de, los gitanos, si hoy día estoy inspirado, todo me sale bien. Y si no estoy inspirado, no pasa nada. No, debemos tener una mentalidad un poco así europea, ¿no? No es porque uno reniegue de ser peruano, de ninguna manera, sino que hay que tomar lo positivo de las diferentes culturas. Bien, entonces, algo más, es la prueba de Romberg que vieron, que realizó el doctor Chipana en el paciente, posición firme, que junte los brazos, y el paciente puede cerrar los ojos con confianza porque el examinador está atento, no se vaya a caer el paciente. Cuando hay una polineuropatía que produce una ataxia propioceptiva, en los diabéticos, por ejemplo, que tienen una gran debilidad distal, no se olviden de esto, debilidad perominio distal es de polineuropatía, debilidad de perominio proximal es miopatía. Es tanto la debilidad que el paciente para no arrastrar los pies tiene que levantar, y ahí se genera la llamada marcha equina, levantando exageradamente la pierna. Solamente va a estar alterada, va a presentar dismetría solo con ojos cerrados. Y acá tenemos ya un último video a la marcha de la paciente. Eso se llama lateropulsión derecha. Si no estuviera el interno, la paciente caería al piso. Entonces quise presentarles este caso porque me parece un buen ejemplo para esta clase, para que vean para qué sirve las pruebas de coordinación, examinar la marcha. Aquí, finalmente, ¿cuál es el diagnóstico de la paciente? Es el síndrome de la pica, el síndrome de Wallenberg, que justamente está en el perfil. Mujeres mayores de 50 años con hipertensión arterial y diabetes. O sea, es un caso de libro. Terminamos con unas preguntas. Un paciente con ataxia cerebelosa, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿Quién tiene la respuesta? ¿Ayudas? Perdón. Ataxia cerebelosa, ¿cuál es la respuesta? Asinergia. Muy bien, muy bien. Paso a ver los distractores. Dismetría solo con ojos abiertos. No, esto no hemos visto en los tipos de ataxia. Romberg positiva. Romberg es básicamente para propioceptiva. ¿Un paciente cerebeloso puede tener Romberg? Sí. Pero, para fines de pregunta, Romberg es básicamente para ataxia propioceptiva. La marcha de Babinski, la hemos visto, la marcha de estrella de Babinski es para vestibular. Y la prueba de los índices positiva, que se desvía hacia el enfermo, es para vestibular. Vamos a otra muy buena respuesta. Bien, entonces, hemos terminado ya esta clase. Siempre procuro hacer clases prácticas que les puedan servir. Porque tenemos información, libros hay un montón. Pero ustedes necesitan, me parece, una clase que los motive, que les presente la información y que les haga ver de qué manera va a ser útil leer todo esto, para qué va a servir leer todo esto. Y que hay una necesidad de tener algoritmos propios, de tener esquemas, para todo. Hablemos de síndromes atáxicos ya. Vamos a la pizarra o vamos al cuaderno y así, a mano, hacemos nuestros esquemas. Tienen que así entrenarse, haciendo sus esquemas para todo, sus mapas conceptuales. Ya cuando pasen a medicina interna, les sugiero que hagan medicina basada en la evidencia, es lo mejor.
La bioestadística al servicio de la medicina. Con eso, ¿qué vamos a lograr? Vamos a lograr evitar discusiones ociosas. Por cierto, la medicina basada en evidencia nos acerca a la verdad. Cuidado, ¿eh? No, que es el metaanálisis, el último metaanálisis. Pero ahí no necesariamente está la verdad. La verdad de hoy día ya no será la verdad de acá a 2 años. Va a ir cambiando. Porque así es. Estos estudios, las revisiones sistemáticas, nos acercan a la verdad. Pero va cambiando, y eso lo he observado en todos estos años, cómo va cambiando la verdad. Así que tengan mucho cuidado. No, que lo dice tal metaanálisis, es la verdad 100%, tampoco es así. Tampoco es así. Mucho cuidado sobre todo en los tiempos de pandemia. Se ha exagerado mucho con la medicina basada en evidencia. Lo han utilizado como les ha dado la gana. Así que, con eso ya nos despedimos. Les agradezco su atención. Estoy siempre a sus órdenes. No solamente ahora, sino para el curso de medicina interna, siempre a sus órdenes para asesorarlos o para compartir cualquier información con ustedes. Sean felices. Doctor, una pregunta, una consulta. Sí. Sí, en el caso de que mencionó que encontramos, se puede encontrar síndrome de Romberg en pacientes cerebelosos, ¿en qué casos excepcionales sería? En el caso hemos visto el caso del paciente, no tenía Romberg. Es una ataxia cerebelosa por desmineralización, ¿no? Pero si tienes un tumor cerebeloso, te puedo asegurar que un paciente con tumor cerebeloso va a presentar Romberg. Se va a caer, si es que lo permites. La respuesta sería un tumor cerebeloso. Podemos encontrar Romberg ahí. Pero clásicamente es en ataxia propositiva. Doctor, ¿y ese tumor sería porque ya estaría afectando cierta parte del vestíbulo, algo así? Como que sea algo muy compresivo. Sí, claro. O en todo caso, claro, las vías relacionadas. Si no llega al área, las vías relacionadas. Sí, claro que sí. Muy bien. Gracias a todos ustedes. Gracias a ti. Sean felices.